Bueno, muy buenas noches para todos, para todas. Para mí, verdad que es un sejud poder acompañarles en este tiempo. Estoy invitada con los estudiantes universales. También les extendimos la invitación a los estudiantes del Ben Midrash Rabbi Moshe Maimón y vamos a hablar acerca de la Parashá Tetzaveh, ¿sí? La Torá es un gran tesoro y tiene una bendición muy grande porque la Torá deja demasiadas enseñanzas. O sea, si tú lees una parashá, extraes una enseñanza muy valiosa para tu vida, pero la lees en 3 días, extraes otras enseñanzas. Para mí, esta parashá es muy significativa porque es la parashá de mi nacimiento. Imagínense. Entonces, doble alegría del poder estar con ustedes aquí compartiendo y también poder transmitir, hablemoslo así, de esa luz, de la sabiduría que da Kadosh Baruj Hu. También voy a traer a colación y quiero compartirles algunos extractos del Midrash de Shemot Rabbah que nos va a hablar acerca de esta parashá, ¿sí? Hay algo bien interesante y es que la parashá Tetzaveh no menciona el nombre de Moshe. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahí qué pasó? Sabiendo que la energía en esta parashá tiene que ver también con el oficio de los Kohanim. Sabemos que Moshe era de la tribu de Leví y nos habla acerca de las vestimentas. O sea, que usaba el sumo sacerdote, todo lo que era el servicio divino en el Beit HaMikdash. Y hay 2 cosas que se resaltan grandemente en esta parashá, y es el encender la menorá, ¿sí? Tener encendida la menorá. También nos dice sobre la importancia del aceite de oliva. Luego nos va a desarrollar varias cosas acerca de las vestimentas, ¿ya? Pero vemos ese dato curioso que la parashá no nos va a decir acerca de Moshe. ¿Qué es lo que pasa? Que en la anterior parashá, Moshe había pedido a Kadosh Baruj Hu, bórrame de tu libro. ¿Se recuerdan? Cuando Am Israel había hecho el pecado del becerro de oro, que en ese pecado, obviamente, la misma Torá nos va a decir en la parashá Kitizá que Akadosh Baruj Hu perdonó a Am Israel y les dio inclusive otro regalo, no solamente firmar que era su pueblo, sino también darle ese mayor tesoro y los atributos de misericordia que se recitan, por ejemplo, cuando es el Yom Kippur y se está en el caso de que haya un minyan, judíos que deben ser mayores de 13 años a partir de esa edad, y se recitan los 13 atributos, donde Akadosh Baruj Hu le dice a Israel que él los tomará como heredad y que les perdonará, que Dios es misericordioso, bondadoso, que perdona la iniquidad. Y ahí vemos que en esta parashá el nombre de Moshe no se deja ver, ¿ok? Por lo que había dicho Moshe, bórrame de tu libro. Esta parashá tiene una energía muy bonita y es precisamente que a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito es, le da la ordenanza al pueblo de Israel que deben, en ese caso, para el servicio divino, tienen que, no sé cómo diríamos, como trenzar las olivas, y de todo el machacado de las olivas va a salir la primera gota. Y en esa primera gota, que es un aceite especial,
no es un aceite que lo puede producir cualquiera, sino que ese aceite va a sacar lo mejor de sí. ¿Para qué? Para el mandamiento de tener encendida la menorá. Y la menorá tiene que ver con nuestro interior. Todos nosotros somos como ese pequeño Mikdash Meat, como ese pequeño santuario. O sea, si nosotros pudiéramos ver, tuviéramos la capacidad, imagínense, de poder ver toda la luz que tiene la Neshama, usted se asombra y usted diría, wow, qué valioso soy. Se disiparía todos los miedos, se disiparían todas las confusiones, todas esas situaciones a veces que muchas veces el ser humano entra en conflicto consigo mismo acerca de su autoestima, que no encuentra como su lugar en el mundo. Pero Akadosh Baruj Hu nos enseña algo, y es que en el mensaje de la Torá, Dios quiere habitar en nosotros. Imagínense, el Dios, creador de los cielos y la tierra, dice el profeta que ni siquiera los cielos lo pueden contener, quiere habitar en nosotros. O sea, imagínense el privilegio, el que Hashem, el creador, quiere habitar en cada uno de nosotros. Entonces, de ahí, la idea es que ese templo, que es como decir esa proyección de ese templo físico, pero usted es ese templo espiritual, la idea es que usted tiene que mantener encendida su menorá. Y para encender esa menorá no es como usted lo desea hacer, sino es según el mandamiento divino. Y el mandamiento divino es dar y sacar lo mejor, así como la oliva es prensada, ¿sí? Se saca la primera gota, de ahí va a ser para que puedas encender tu luz. ¿Cómo encendemos nuestra menorá interior? Tiene que ver con varias cosas. Ahora, la menorá va a traer la luz, pero ¿cómo la mantenemos encendida? En el continuo estudio de la Torá. O sea, cuando la persona está continuamente estudiando Torá, la persona va a tener luz. O sea, se va a disipar toda la oscuridad, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted empezó a caminar, hablemoslo así, empezó a estudiar acerca de la universidad de Dios, y había muchas cosas que usted no conocía. En usted primero había ¿qué? Confusión, no entendía muchas cosas, ¿sí? Había como una especie de oscuridad. Pero la Torá fue empezando como a conquistarle el corazón y usted se fue enamorando, ¿ya? Y usted se fue, o sea, en usted se fue suscitando ese deseo, yo quiero conocer más, yo quiero conocer más. Esa luz le fue atrayendo, ¿sí? Akadosh Baruj Hu incide en nuestras almas. Nuestras almas fueron sacadas, hablemoslo así, porque todos nacimos a la fuerza. El alma no quería abandonar ese lugar donde está el tesoro de la Neshamot, ¿sí? Entonces, de ahí Akadosh Baruj Hu nos trae a ese mundo para cumplir cada uno una misión especial. De nosotros depende sacar todo el potencial. ¿Cómo sacamos el potencial? Cuando estamos hablando de la oliva tiene que ser presada, tiene que ser machacada, tiene que ser de la mejor oliva, no puede ser una oliva que esté manchada, una oliva que esté dañada, sino que tiene que ser seleccionada lo primero. Y es el punto de nosotros cuando queremos que se encienda la menorá en nuestro interior, es en el estudio de la Torá, va a disipar la oscuridad constantemente, pero tiene que ver también con el trabajo interno, o sea, en el servicio del corazón. Cuando yo empiezo a trabajar en mí, ¿sí? Y yo primero me concibo como ese Beit Hamikdash, como metafóricamente hablando, como
ese sacerdote, ese levita que necesita hacer un servicio especial, yo tengo que prepararme, tengo que tener las ropas adecuadas. Las ropas no solamente tienen que ver con lo físico, sino que nuestras vestiduras tienen que ser espirituales. Todos los días, cuando tomamos decisiones, cuando mis decisiones están encaminadas a hacer el bien, cuando mis decisiones tienen que ver con esa conexión, crear esa conexión espiritual. La misbah, el mandamiento, crea conexión, ¿ya? Entonces, cuando yo creo esa conexión espiritual, yo estoy haciendo un servicio divino, pero yo lo estoy viendo a la luz de la Torá. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Cada uno de ustedes se confrontan y dice, todavía yo necesito trabajar, por ejemplo, en mi carácter. Otras personas pueden decir, bueno, yo estoy conociendo todo lo que tiene que ser la unicidad de Dios, pero todavía pienso que tengo ideas preconcebidas. Entonces hay que dejarse pensar para sacar lo mejor, el mejor aceite para tener encendida esa menorá. ¿Eso qué significa? Tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con abnegación. Lo espiritual no es simplemente como usted decir, me voy a tomar un vaso de agua fácilmente. Lo espiritual tiene que ver con sacrificio. O sea, la Torah vale. La Torah no estoy hablando en el sentido material, monetario, sino que, o sea, Hashem le dio a Israel un tesoro especial. Por eso es que dice ese verso que lo decimos los padres a los niños a partir de que ya están escuchando, o sea, que ya son conscientes, y es la Torá, es la herencia de Jacob, ¿sí? Moshe se la entregó a Israel, pero de ahí, toda esa luz que recibió a Israel en el monte Sinaí, también fue, como decir, el medio para que todas las naciones del mundo también la conocieran. Y ahí está todo lo que es el amor a Hashem. Cada ser humano tiene un propósito divino. La pregunta es, ¿cómo estás tú encendiendo tu menorá? ¿Cómo estás procurando todos los días a sacar el mejor aceite? ¿O simplemente es un aceite, podríamos decir, barato? Vamos a hablarlo así. Por ejemplo, cuando usted empieza a invertir en su parte espiritual, así como usted dice, voy a hacer un ahorro porque me quiero comprar una casa, porque quiero comprar algo, no sé, un auto, ¿cierto que usted hace sacrificios? A ver, alce la mano. ¿Quién me puede decir quién hace sacrificios para la cuenta de ahorros y para lo que quiere lograr? ¿Cierto que sí? O sea, no va a ser así tan fácil, te va a tocar a lo mejor trasnochar, trabajar a horas extras, ¿ok? Eso es una pequeña muestra. Imagínense que Hashem nos está pidiendo eternidad. O sea, nuestra alma fue diseñada para vivir en la eternidad, pero necesitamos que esa luz, que es esa Neshama, que está en nosotros, en nuestro interior, pueda brillar a través de las ropas espirituales que todos los días nosotros nos vestimos. La pregunta es, ¿con qué ropa se vistió usted hoy? De pronto se vistió con la ropa de la indiferencia, de los odios, de los resentimientos, con la ropa del materialismo, está muy metido en el materialismo, piensa, esta es mi casa, esto es mío, o piensa que usted simplemente es un administrador de los bienes que Dios le está dando, o cómo se vistió hoy, por ejemplo, a cuántas personas usted saludó, qué actos de bondad usted hizo para mejorar el mundo. O sea, en el lugar, en el entorno en el que estamos, acá Baruj quiere que seamos luz. Eso es una manera de santificar el nombre divino. Eso es hacer un esfuerzo de todos los días, una negación, ir a aprender la menorá. La menorá no fue dada simplemente para encenderse y luego se apaga. ¿Cómo tiene que ser esa menorá? La del templo.
¿Cómo tiene que ser? A ver, los escucho. Continua, amor. Continua, muy bien. Sí, el mandamiento es que no se apague. Inclusive, si usted va a una sinagoga, va a encontrar el Ner Tamid, que es como una pequeña réplica de esa menorá, o sea, mostrando de que la menorá tiene que estar completamente encendida. Así tiene que ser la Neshama. Usted quiere que su Neshama se mantenga encendida, dele Torah día y noche. ¿Sí? Usted quiere conocer al Dios de Israel a más profundidad, haga la voluntad divina. ¿Sí? Recuerde que el mundo se sostiene con los actos de Sedaká, con la tefilá y el servicio divino. Cada uno de nosotros, de una manera simbólica, ¿sí? Somos esos leviín de ese templo. ¿Cómo estamos nosotros administrando ese lugar interno? O sea, el templo tenía varias divisiones. Uno de los más importantes era el lugar Kodashim, el lugar Kadosh, el lugar santo. ¿Sí recuerdan? ¿Ok? Tus ojos, ¿qué están viendo tus ojos? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás hablando? O sea, Kadosh Baruj Hu nos dio vías de cómo nos conectamos con el mundo. Yo puedo, con estos ojos, traer luz. ¿Se recuerdan esa palabra que dice que los ojos son qué? Las ventanas del alma. Usted no sé si les ha pasado, que ustedes han visto que usted ve una persona y usted le ve los ojos y usted dice, uy, esa persona tiene una mirada bonita, o esa persona se ve que es una persona buena. En cambio, cuando usted ve otras personas, lastimosamente se les ve como maldad, ¿cierto? Se les ve como algo extraño en la mirada y usted no quiere verlo, por ejemplo, que está cargado de envidia, ¿sí? O sea, todo eso tiene que ver también con esos ropajes espirituales. Recordemos que las ropas que tenía el Cohen, cada una tenía un significado que era o que se refería, por ejemplo, al pecado de la Shonará, teníamos el Urim Tumim, tenía, por ejemplo, como una diadema donde decía consagrado a Hashem. O sea, si uno ve todo el asunto de las vestiduras, es algo espectacularmente hermoso, ¿sí? Dicen los Midrashim, las fuentes judías, que era como ver a un rey. O sea, las ropas del Kohen Gadol, ¿sí? Eran ropas de majestad, eran ropas hermosas. En Yom Kippur, él cambiaba su ropa, ¿sí recuerdan eso? Cuando él iba a hacer, por ejemplo, todo el servicio, él tenía que entrar a una de purificarse. Escuchen muy bien el término purificarse para poder entrar al Kodesh HaKodashim. Cada uno de nosotros, todos los días, queremos entrar al Kodesh HaKodashim. ¿Con qué ropa nos estamos vistiendo? ¿Sí? O sea, lo que tiene que ver, por ejemplo, si tus ropas son de recato, obviamente una mujer o un hombre temeroso de Hashem tiene que tener recato, ¿sí? Pero no solamente es la parte de la vestidura, ¿sí? Física, las telas, sino la enseñanza espiritual. Y la enseñanza espiritual tiene que ver cómo uno se viste de misbot, de mandamientos, de obras de bien hacia los demás, de ser luz donde está, en el interior, de trabajar de que esa luz llegue a lo más recóndito, ¿sí? Para que siempre ese Beit HaMikdash o ese Mikdash Me'at, ese pequeño santuario, Dios pueda residir en nosotros. Pero, por ejemplo, en un corazón donde hay odio, donde hay resentimiento, ¿sí? Hashem, no puede estar la presencia divina, o por ejemplo en un matrimonio, se mantienen agarrados peleando día y noche. Dice que la presencia divina huye de ese lugar, porque el hombre es Ish y la mujer es Isha, y los dos forman la palabra Esh, que es fuego. Entonces hay dos cosas. Si ellos se conectan con Akadosh Baruj Hu, ellos entienden cuál es el rol que tienen que desempeñar cada uno, la presencia divina reside en ese lugar, ¿sí? Su unión es como que la presencia divina está ahí, unida.
La casa se compara también, nuestra casa, nuestra mesa. Por eso es muy importante cuando hacemos las verajot por los alimentos, porque eso crea conexión. O sea, las conexiones espirituales son continuas, pero nosotros depende el trabajar, hacer un trabajo en el corazón, trabajar en nuestras midot, o sea, nuestras cualidades negativas. Entre más usted saque chécheres de su corazón, odio, resentimientos, pereza. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho procrastinar, ¿sí recuerdan? Que la procrastinación y posponen las cosas más importantes, por ejemplo, sobre la salud, no se hacen los exámenes, deja pasar. Eso es un error. O sea, lo que hay que hacer, lo tenemos que hacer. No dejar las cosas para última hora, hay que ser diligentes. El Cohen Gadol, los levitas eran muy diligentes en el servicio divino. Entonces, de ahí, cuando usted se concibe, primero dice, yo tengo una neshama que tiene mucha luz, yo tengo que vestirla de esas ropajes espirituales. Como la neshama es de una materia, hablemoslo así, una materia prima, un material que es espiritual, yo tengo que alimentarla de una manera espiritual. Si yo quiero que mi menorá encendida, que la luz que Akadosh Baruj Hu me dio en la neshama, esa luz, ese brillo, que no lo podríamos contener si lo pudiéramos ver, ¿sí? Depende de nosotros. ¿Hasta cuándo o hasta dónde tú estás dispuesto a que quieras que Dios te prense, te trabaje y que puedas sacar lo mejor de ti? O sea, es como una esmeralda, una joya preciosa. O sea, la esmeralda la tienen que trabajar. O de una vez, ya salió la esmeralda. No, hay que trabajarla. Y la esmeralda no se va exhibiendo, sino que la esmeralda está en un lugar muy cuidado, muy custodiado. Y cuando la persona sabe el valor de esa joya, va y busca y dice, venga, usted me vende una esmeralda, ¿cierto? Pero no está exhibido ahí donde diga una tienda, vendemos esmeralda, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque son cosas valiosas. Así es lo mismo, usted tiene algo muy valioso que es la neshama. Y lo que le va a encender a usted, va a tener encendida esa menorá, que va a ser el estudio continuo de la Torá. Por ejemplo, si usted va en el tren, tiene la oportunidad, usted tiene dos decisiones. Ponerse a escuchar chismes, noticias negativas que le van a preocupar, que le va a quitar el sueño, se va a llenar de estrés, noticias que tengan que ver con el país, vea que la situación, que la pobreza, un montón de cosas. O tiene también esa opción de decir, voy a poner unos audífonos y voy a escuchar un shur de Torah. Eso es alimentar el alma. Eso es actuar sabiamente, lo que están haciendo, que están escuchando este shur de la Torah. Entonces, de ahí, otra conexión, voy a tomar una decisión, voy a ir donde el médico, tengo que ir a hablar con alguien del gobierno. Cualquier decisión, antes de usted tomarla, inmediatamente, usted, Hashem, tú vayas conmigo, ayúdame por favor en esta situación. Pero a veces nos desconectamos cuando pensamos que podemos manejar las cosas, ¿sí? Entonces somos como el niño que empieza a caminar y se cae. O sea, Akadosh Baruj Hu nos anhela completamente, día y noche nos está anhelando, desea de nosotros esa conexión. O sea, la conexión espiritual se da, por ejemplo, hablemoslo así como una sinapsis neuronal. O sea, si uno mirara, por ejemplo, las neuronas, para que usted se pueda mover todo, se pueda activar, hay un montonón como de redes eléctricas que continuamente esos bombillitos están ahí, prendiendo, y usted está teniendo nuevos aprendizajes. La idea es que tengas signasis espiritual, ¿sí? Y esa signasis espiritual están en dos cosas. ¿Cómo queremos tener ese templo interno? ¿Cómo queremos que se encienda la menorá? Tiene que haber una preparación, ya hablamos,
el trabajo interno. ¿Cómo lo logramos? Porque, bueno, Rabani, usted me ha hablado mucho sobre el trabajo interno, pero yo ¿cómo hago, cierto? Tiene que ver con musar. Sacar una hora diaria. Usted se identificó con la Torá. Me estoy volviendo un hombre muy chismoso, una mujer muy chismosa. Estoy volviéndome una persona que siempre está mirando al otro con mal de ojo. Mal de ojo no es un asunto como de místico, mucha gente lo lleva por ese lado. Estamos hablando de, por ejemplo, no quieres el triunfo de los demás, los criticas por lo que toman la decisión, te metes en la vida de ellos. Eso es ser una persona que se está acercando a ser tóxica, según la psicología. ¡Trum! Ahí mismo se prendió el bombillito de la sinapsis, te dijo la Torá, la luz. Ojo, pilas, no tienes buen ojo, como dice el Pirkei Avot, hay que tener un buen ojo. El buen ojo es, me alegro por los éxitos de la otra persona, ¿sí? No me meto en la vida de los demás. Entonces empiezas a hacer tu trabajo interno, a limpiar ese interior, malos pensamientos, conductas mal aprendidas, hábitos inadecuados. ¿Por qué? Porque tu menorá se está encendiendo día y noche. Ahora, el fruto con lo que vamos, perdón, o sea, ese aceite que fue presado, obviamente, y sacó lo mejor para encender nuestra menorá, tiene que ver con qué? Con esfuerzo, abnegación. La Torá no va a venir así, ¡trum! Ya. O sea, tú la puedes escuchar, pero la Torá puede rebotar. O sea, de usted depende disponer la mente y el corazón, dejar, es que yo sé, es que yo creo que así las cosas son. Sí, como dice el rabino Grochman, desaprender para aprender. Nos toca muchas veces como el computador, reiniciarnos. Si usted tiene un computador como que le está fallando y la aplicación no le dio y todo se bloqueó, ¿qué pasa? Usted deja el computador así o el celular, inmediatamente usted dice, un momentico, esto hay que reiniciar. Y a lo mejor si se le dañó y se le bloqueó todo, le van a decir, no, mejor dicho, se te va a perder toda la información, pero eso hay que resetearlo, hay que empezar de nuevo. Muchas veces a Israel le tocó empezar de nuevo. Tenemos un Abraham, que ustedes ya lo saben, un Abraham Avinu, que le tocó romper con todas las creencias, con lo que él pensaba que era Dios, con lo que él pensaba cómo es que era la relación con el prójimo, iniciar de nuevo. Cuando inició, cuando hizo en cada lugar que iba Abraham, ¿qué hacía? Abraham se interesaba por qué pasaba con los pueblos. Para Abraham, su conexión, su prioridad era hacer la voluntad de Hashem. Y ahí tenemos un detalle. Dice el Pirkei Avot, haz su voluntad como si fuera tu voluntad, para que él haga tu voluntad. En el nivel del temor divino, cuando yo empiezo a obedecer a Dios, así sea, no lo entiendo, no tengo mucho conocimiento, pero hay una motivación en mí, hay un impulso, hay un deseo de conocer al único Dios verdadero, a conocerlo más, a que mi vida sea transformada, sea cambiada, a no ser la misma persona de hace 10 años. O sea, yo tengo que ser diferente, que mi matrimonio sea diferente. Como esposa, en el caso del varón, no puede ser igual. Es que a mí me enseñaron que los hombres son machistas y yo sigo siendo machista. No. ¿Qué me dice el modelo de la Torá? Que el hombre debe amar a su mujer como a sí mismo se ama. ¿Y cómo debe tratar la mujer al hombre? Con respeto. ¿Sí? Ahí yo estoy desaprendiendo todo lo que me enseñaron desde pequeñita, desde pequeñito, ¿cierto? Cuando en la infancia, pero llegué a la Torá, Hashem, como dice por ahí, solo sé que nada sé. Solamente necesito que tú alumbres mi vida y quiero tener encendida esa menorá. Pero la menorá
espiritual de nosotros, esa luz, el ser como seres de luz, no va a ser por retruque. Prendí el bombillo, ¡trum! Tengo luz. Estamos en nos tocó una era muy bonita, la moderna. Prendemos de una vez el switch y tenemos luz. Se disipó la oscuridad. Pero en otro tiempo, ¿cómo era? Con velas, con antorchas. Había que hacer un esfuerzo. Todavía se conserva ese valor en la parte espiritual. Necesitamos abnegación. Muchas veces se le pide a Hashem, Hashem, yo quiero cambiar, yo quiero que mi mente sea diferente, yo quiero ser una persona muy espiritual. Entonces Hashem te dice, ok, tú quieres ser espiritual, cambia tus ropas, purifícate, ¿cierto? No, Hashem, pero es que eso es muy difícil, el purificarse. Todo proceso es difícil, todo cambio a veces genera duda. Hasta mudarse, le dicen a usted, múdese. Ay, no, pero es que mire, acá me quedo más cómodo, yo estoy acostumbrada al barrio, estoy acostumbrada a ese arbolito. O sea, para todos sacamos excusas. Pero cuando Dios nos dice, venga, hay que hacer un LK todos los días, hay que cambiar, cambia tu machaba, cambia tu pensamiento, cambia tu corazón interior, todo esto, hay que hacer sacrificios. No va a venir así, tran. Hay que tomar decisiones radicales, ¿sí? Para tener ese producto de lo mejor que es de la primera gota. Imagínense qué bello. La primera gota de oliva, esa es la que va a encender la menorá. De las otras resultantes o restantes, era para las ofrendas de harina. ¿Cierto? Pero imagínate, para encender la luz, cada uno ha tenido la experiencia de ver una menorá, ¿cierto? La menorá es muy hermosa, te transmite algo muy, muy especial, muy místico, muy celestial, algo hermoso. Y lo lindo de la Torá es que Hashem le dijo a Moshe, la vas a hacer según el modelo que te estoy mostrando en el monte. O sea, es hermoso, porque no fue que le dijo, bueno, Moshe, invéntate una menorá, sino que fue según la réplica, el modelito que tú estás viendo, igualita la vas a hacer. ¿Qué significa eso? Y dice, y Moshe hizo como Dios le dijo. Si nosotros queremos comportarnos como Moshe, eso significa renunciar. Porque Moshe tenía todo. Él estaba en el palacio de Paró, tenía todas las comodidades, pero sabemos que, recordemos que en la historia judía, en el Éxodo, cuando Am Israel estaba en la esclavitud, dice que Moshe fue movido a ver a sus hermanos de sangre. ¿Sí recuerdan esa parte? Fue movido. Inclusive en algunas películas lo muestran de que él estaba también haciendo ese trabajo duro de todo lo que era el trabajo con los ladrillos. Y él se compadeció de su pueblo, o sea, Moshe renunció desde su interior a todo lo que era su pasado. Y ese es el mensaje que nos deja siempre la Torá, el renunciar. Tenemos que ser cada día la mejor versión de nosotros mismos. O sea, que cada día nos acerquemos y nos vean en un espejo espiritual, que así como yo les decía una vez a las mujeres tendemos a la vanidad. Nos miramos, ay, me está saliendo esa arruguita. ¿Qué busca la mujer? Inmediatamente una intervención. Hay unas que son más exageradas, que quirúrgica, un montón de cosas, pero que la crema para las arrugas, que la crema para la flacidez, que para las manchas. Y nos estamos mirando continuamente cómo estoy, si estoy bonita o no. O sea, si me sale un granito, ¿cierto que sí? Ahora, mire ese termómetro. Así como usted se dedica tanto al espejo y se quiere ver bella y perfecta, así usted le dedica su parte espiritual. Bueno, ahí están las mujeres. Vamos a tomar
para los hombres la enseñanza. El hobby que tienen los caballeros, ¿sí? Por ejemplo, es que yo soy fanático, no sé, del Barcelona o de cualquier equipo de fútbol. Y usted no se pierde, mejor dicho, ese partido de fútbol. Con esa intensidad con que usted vibra el fútbol, usted se preocupa que gane su equipo y usted le hace barra. Así esa intensidad para usted buscar a Hashem, esa es la pregunta. Cuando estamos hablando de esa intensidad, de esa constancia en querer hacer algo constantemente, eso va a marcar la diferencia. Por ejemplo, fue con la menorá, que decía, día y noche estará encendida, ¿sí o no? ¿Qué dice la misma en lo que conocemos como Josué? No se apartará ese libro de la Torá ni de día ni de noche. Ahora, no está significando que la persona no va a dormir. Lo que está diciendo es que hagas hábitos, que estudies con tus maestros. Tienes 6 días para trabajar, pero puedes dedicar, o sea, obviamente no guardas Shabbat como el Yehudí, pero que puedas estudiar la Parashá en familia, que puedas hablar con los niños en su lenguaje, con los adolescentes, que sea un momento agradable de compartir, de sacar tiempo. Cuando usted, lo que hablábamos de ese espejo espiritual, usted se miró y dijo, esta es la imperfección que tengo, la Torah te va a decir, estás fallando en esto, ¿sí? Mira cómo te estás volviendo. Hoy te volviste muy irascible, entraste en el enojo. Uy, pilas, hoy hiciste la shonara. ¿Qué significa eso? Hay que prensar más ese aceite de oliva para sacar lo mejor de sí. O sea, para tener encendida esa menorá, necesitamos que trabajar arduamente, ¿sí? No sé si tengan algún comentario en este momento. Denme un segundo, por favor. Tomar agüita, que haciendo bastante calor acá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה baro. Amén. Amén. Baruch Hashem por el agüita. Mire qué hermoso. La oliva produce su precioso líquido solo después de haber sido procesada. Tenga esa palabra aquí. Grábela, resáltela con rojo, no sé, con el color que usted tenga en su mente, fosforescente. ¿Cómo dice? Procesada. Por favor. Por medio del aporreado y prensado. Otra enseñanza. Usted es como la oliva, ¿sí o no? Ok. Tenemos este punto. Muchas veces pasan cosas en la vida de nosotros que no entendemos. ¿Quién le pasa así? Yo alzo la mano, ¿cierto? Yo no tengo las explicaciones de todo lo que me pasa o lo que pasa en el mundo. Hay cosas que nosotros no entendemos, ¿sí? Y hay situaciones como si pareciera que estuvieran en contra de la persona y como de que todo está un 8, todo como que está al revés. Y usted dice, pero venga, o sea, estoy como, en vez de avanzar, es como si estuviera retrocediendo. ¿O por qué se presentan tantos retos y dificultades? Por ejemplo, en las relaciones interpersonales o en situaciones de salud, cosas que aparecen, situaciones que pasan en la vida cotidiana, en la semana, en fin, en un abrir y cerrar de ojos. En el momento no lo entendemos. Es más, el ser humano se niega, hace una negación a no aceptar esa realidad, ¿cierto? ¿Cómo no la aceptas? La persona llora, la persona a veces se reniega, se queja y todo. Pero el mensaje divino de esto es que Hashem nos está diciendo,
En ese momento, yo quiero sacar el mejor líquido, ¿sí? De ti. O sea, ese líquido primigenio, o sea, ese líquido especial. Pero yo no le puedo decir a la oliva, venga oliva, por favor, déme la gotica de aceite que yo necesito. ¿Cierto que no? O sea, se necesita prensar, procesar la oliva para sacar el aceite. Así lo mismo es en la vida de uno, ¿sí? Hay situaciones que no entendemos, ya sea de Parnasá, ya sea de salud, de pareja, puede ser problemas matrimoniales o puede ser personas solteras que anhelan tener Shishiduk y como que cada día más están como más lejos de que llegue esa pareja, ¿cierto? O los que se divorciaron y dicen, me tiré en la vida, Barminan, y quieren volver a empezar, pero es muy difícil. Ya vamos a terminar. Cada uno conoce sus circunstancias. Pero les voy a contar una noticia que a usted le va a encantar. Kadosh Baruj Hu nos trata a cada uno de nosotros. Hágase de cuenta como cuando usted coge un barro, una vasija de barro. Se ha visto un alfarero. A mí me tocó ver eso en vivo y en directo. Me pareció muy hermoso en México. Coge el pedazo como de barro de masa, ¿sí? Y usted dice, ¿y este qué va a hacer? Y tiene ahí la maquinita y empieza con las manos a moldear y todo, y dice, y ya está haciendo en ese momento la vasija, ¿cierto? Qué bonito, la vasija ya la está haciendo, y le hace medio así, y ya está saliendo una orejita, y le hace así una vuelta, y ya le hizo como los adornos, ¿cierto? Pero llega un momento que él dice, esa vasija se echó a perder, ¿sí? Veo que se torció, hay que volverla a hacer. Imagínense cómo se va a sentir si ese barro hablara, cómo se sentiría. Uy, no, me estás, mejor dicho, apretando, me estás asfixiando. ¿Por qué me estás haciendo así? ¿Yo qué te he hecho? Yo simplemente soy un pedazo de barro. Pero la mentalidad del alfarero en ningún momento es destruir la vasija, sino la idea es que sacar la más bonita vasija para exhibirla y que alguien la compre, ¿cierto? O sea, para que tenga una finalidad. De un barro tosco, feo, no hay nada, no tiene forma, que se saca lo más bonito. Así es lo mismo. A veces no entendemos. Siempre la pregunta es, ¿pero por qué sufro? ¿Por qué me pasa eso a mí? No sé si les ha pasado, como vimos por ahí que la gente se levanta con el pie izquierdo. A veces, por ejemplo, se puede poner una media de un color y la media de otro, se puso la ropa al revés, en fin, ¿cierto? Pero todo está dentro del plan divino. Todo lo que pasa en la vida, todas las dificultades, las situaciones, los retos, o a veces se metió la cabeza por ahí, uy, pero por ahí no era, una estafa, cualquier situación, Dios lo encaminará para bien. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa nuestra vida. A Dios le interesa que trabajemos en el carácter. A Hashem le interesa que nos acerquemos a Él, que lo tengamos como el regalo más precioso, el tesoro más apreciado. Así como David Jamelech decía que él no se hallaba sin estar en la presencia divina y él podría tener todas las excusas. No, tengo que ir por allá, hasta pendiente del ejército, tengo que atender a todos mis súbditos, nada. Tengo que estar enrolado en el gobierno. David Jamelech decía, tengo muchos problemas. Si usted ve a David Jamelech es una vida de sufrimiento, de tristeza, de angustia, mete la cabeza por ahí, no le da. Estuvo en momentos de enfermedad. Si usted mira el Salmo 6, claramente dice, Hashem, cúrame, porque duelen mis huesos, porque me duele todo. O sea, estamos hablando de una enfermedad, decía un rabino, que era como decir una fiebre. Ahora una fiebre, tómese acetaminofén, paracetamol, doles y todo eso, y ya pasó. En esa época era vida o muerte una fiebre. Si le das una viruela,
¿Sí o no? ¿Se acuerdan ese tiempo? Las abuelitas, las bisabuelitas, era un peligro, la persona se podía morir. Y David Hamelech, cuando pasaba esa situación, primero, cuando está en la situación difícil, bendice al mamía Hashem. O sea, imagínense del rey David expresar gratitud porque ha hecho un trabajo interno. O sea, Hashem lo apresó con todo el dolor, la angustia como la oliva y que sacó el precioso líquido de agradecimiento, de ver cómo Dios se manifestaba en su vida, cómo Dios lo liberaba de sus enemigos. Tenía enemigos por donde quiera, tenía enemigos en la propia familia, no podía estar con su esposa, se mantenía huyendo, problemas internos, muchas situaciones, no solamente en su familia, sus hijos. Usted sabe toda la historia del rey David y lastimosamente fue muy trágica. Lo mismo de Jacobín, de mucho sufrimiento. Pero Hashem permitió todas esas cosas para sacar lo mejor de la oliva de cada uno de ellos. O sea, ellos como oliva fueron presados, procesados y tenemos ¿qué? Sadiquín. Tenemos a un rey David, dulce cantor de Israel, salmista. ¿Cuántas veces usted ya termino porque me estoy extendiendo mucho, qué pena? Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces le hago yo una pregunta a usted? ¿Usted se ha sentido triste? ¿Se ha sentido de pronto aburrida, aburrido? ¿Se ha sentido de pronto con fracasos, con situaciones? Y usted dice, ay, ¿yo qué le digo a Dios? Busque usted un salmo de David Hamelech y ese salmo habla por usted. ¿Cierto que sí? Mire la contribución que hizo al mundo. O sea, David Hamelech se iba a pensar de que hoy en el 5784, año 2024, estaríamos hablando acerca de su vida. ¿Cuántos hogares judíos o hogares noágidos tienen Teilín? ¿Está enfermo? Lea Teilín. ¿Necesita hacer tikkun akelalí? ¿Sí recuerdan? Mire el aporte. O sea, todas esas angustias, esos sufrimientos, esos dolores, fueron en vano. No tuvieron propósito, lo tuvieron. Entonces aquí es donde usted tiene que trabajar cada vez, que a veces hay situaciones que usted no comprende, que siente que se le van como de, no sé, del control, porque el ser humano quiere controlarlo todo, pero Dios con las situaciones nos dice, mira, tú no tienes el control, lo tengo, soy yo. Hashem, pero es que yo quiero, Hashem, pero es que yo deseo, Hashem, eso porque no se ha dado, y Hashem le dice, mira, tú eres como esa vasijita preciosa, hermosa, y también eres como esa oliva que yo necesito prensar. ¿Por qué? Porque yo quiero sacar lo mejor de ti. Yo tengo muchos propósitos, pero déjese amasar, déjese prensar, y usted va a ver lo que va a salir de acá, ¿sí? Entonces hay una enseñanza bien hermosa de esta parashá, es preciosa, si usted ve todo lo que tiene que ver con el proceso de la oliva, ¿ya? Y también la finalidad o el objetivo de la menorá, de cómo ella estaba estratégicamente ubicada en el templo para hacer la proyección de toda la luz para Jerusalén. Lo hermoso era que en el templo no solamente iban a Shalom Regalín, a las fiestas, Pesach Shavuot Sukkot, el pueblo de Israel, sino que también había una donde iban las 70 naciones. O sea, el Beit HaMikdash no es solamente para el pueblo yehudí, sino que todas las naciones del mundo van a estar. Imagínense, yo me he puesto a pensar y se me ponen como los pelitos de punta al pensar en ese futuro, cuando tengamos un Beit HaMikdash. Cuando usted pueda presenciar a Kadosh Baruj Hu, pero presenciar a Kadosh Baruj Hu, que le dijimos al alma, buscaré todo para volver a ti. O sea, voy a sobrepasar los obstáculos porque yo quiero otra vez volver a mi casa, que eres tú. Y es una plenitud y una eternidad que no va a ser un momento pasajero, como cuando, por ejemplo, usted se va de vacaciones y pasa muy chévere y usted antes decía, ay, qué rico yo irme para al paseo tan rico, y usted, mejor dicho, como niño chiquito,
no duerme pensando en el paseo. Por ejemplo, si le dicen, vámonos para Walt Disney, yo creo que nadie duerme, ¿cierto? Y vivió esos 3 días o esa semana y ya, luego nuevamente la rutina. Lo espiritual con Torah, que es Emet, realmente es el placer verdadero. Por eso ya entiendo a David Hamele cuando decía, nada deseo en este mundo sino a ti, ¿sí? Y decía, tu Torah, tu palabra, tiene ese valor, o sea, es más valioso que las joyas preciosas. Imagínense, o sea, nada se compara a la Torah. Entonces nosotros tenemos que cuidar arduamente, celosamente, nuestra alma para que nuestra menorá sea encendida continuamente. Baruch Leolán, amén y amén. Amén.